Buenas tardes, esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para los estudiantes de redes y software del Instituto Tecnológico de las Américas. Hoy es miércoles 10 de febrero del año 2022. El día de hoy nos concentraremos en hablar un poco más a detalle de lo que son los dispositivos activos y pasivos. Sin embargo, antes de hablar de este tema, me gustaría pues afianzar algunos de los conocimientos que ya tenemos anteriormente para que los conceptos puedan ser entendidos sin mucho problema. Por lo que me gustaría que, levantando la mano, uno de ustedes me diga, por favor, qué es, a qué llamamos corriente eléctrica. José Ángel. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas. Corriente eléctrica, como ya hemos venido viendo y como yo lo tengo para mí, es el flujo de electrones en un circuito cerrado en el que se encuentra un dispositivo que es activo, que es una batería o algo por el estilo, un dispositivo que consume y un interruptor. Ok, Joan. Es el paso de la carga a través de un conductor en una cantidad de tiempo determinada. En un tiempo determinado, exactamente. De forma más uncita, esa es la definición. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un material, puede ser conductor, puede ser aislante, pero que fluye a través de este en un tiempo determinado. Muy bien. También se le puede decir como la cantidad de carga que fluye a través de un punto, de un circuito en un tiempo determinado. Es lo mismo. Muy bien. Excelente. ¿Y a qué llamamos tensión o diferencia de potencial? ¿Qué es eso? ¿Alguien que no sea Joan? Vamos a ver. Vamos. El señor Yomalfi. El señor Yomalfi Matos. No, yo estoy de invitado en la clase, pero Eso no repítame la importa. pregunta. Eso no importa. Yo sé que usted está invitado. No, repítame la pregunta. ¿A qué llamamos diferencia de potencial? Entre lo que tengo claro es cuando, por ejemplo, digamos, entre una diferencia sería una carga 110 y 220, la diferencia de potencia que hay entre las dos, que una más potente que otra. Entre lo que tengo mi parecer. Bien. Vamos a ver. Alguien que me amplíe más eso. Melvin Ruiz. Melvin Ruiz. Parece que tiene algún problema. Vamos a ver el señor Nehemías. Nehemías Alexander. Repito la pregunta, profesor. Diferencia de potencial o tensión. La definición de ese término. Potencial, ¿lo puedo decir con mi palabra o tiene que ser significado? Siempre será con sus palabras. No importa Bueno, si yo usted la entiendo, lee. bueno, yo entiendo por potencial es cuando algo se eleva, cuando tú elevas cuando tú elevas ¿cómo se puede decir? Cuando tú elevas una fuerza o un movimiento o una acción. Y tercio es cuando, bueno, lo que yo creo es cuando tú divides algo. No, estamos Por parte. perdidos. Primero no fue potencial y tercio, fue diferencia de potencial o tensión. Esa fue la pregunta. Tensión. Vamos a ver, Glavington. Bueno, la diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir
por un conductor de un circuito eléctrico? Creo que hablamos de ese tema la clase pasada. Alejandro, te comento ahora. Yo, o sea, tengo que la tensión es la que se le ejerce una fuerza al cuerpo y la potencia es la que se dispone para lograr un fin. Sebastián. La diferencia de potencial o tensión. Sí, la diferencia de potencial tensión es eso mismo, la diferencia de potencial eléctrico que hay entre dos puntos. Es que no me dijiste nada. Es como que tú me digas ladrar es pues cuando un perro ladra, o sea, no me dijiste nada. No puedes usar la misma palabra en una definición. Melvin, yo te llamé ahorita, pero parece que no estabas escuchando. Sí, el micrófono. El micrófono no funcionaba. Sí, lo que tengo entendido por lo que es tensión de eléctrica es que es por una unidad de carga que hace una fuerza determinada entre dos posiciones dadas, entre una línea. El señor Luigi Miguel. Básicamente es eso que dijo mi compañero hace un momento, es a la diferencia de potencial es a lo que llamamos cuando movemos una carga entre dos puntos dentro de un circuito. De un circuito, exacto. Sí, pero es cierto, es por ahí, pero te falta algo en la definición. Vamos a ver. El trabajo asociado. Exactamente, eso era lo que te faltaba. Excelente, Luigi. Muy bien, es el trabajo asociado. Repítelo de nuevo tú solo. Organiza las ideas. El trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos dentro de un circuito. De un circuito, muy bien, excelente. Eso es la diferencia de potencial, que es lo mismo que el voltaje y la tensión, que es la misma cosa. ¿Por qué no es el impulso, Glavington? Eso lo vimos en la clase pasada. Trabajo e impulso son dos términos diferentes en física. El trabajo, recuerden, como les había comentado anteriormente, que es el producto de el vector fuerza y el vector desplazamiento. El producto de la fuerza por el desplazamiento, eso es trabajo. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay tensión. Eso también lo vamos a ver, o lo vimos en la clase pasada. El impulso es diferente. El impulso se define de dos maneras. Se define en física como la variación en la cantidad de movimiento, que a su vez la cantidad de movimiento es masa por velocidad, mira que no es lo mismo. O también es la variación en la fuerza con respecto al tiempo. Eso también es una integral, que no sé si se lo mostraron. Eso es el impulso. Si usted te fija, aunque ambos están relacionados con fuerza, no son exactamente lo mismo. Son términos diferentes. Mientras que con el trabajo se está transfiriendo energía cuando esa fuerza provoca un desplazamiento. El impulso lo que mide realmente es la variación entre la cantidad de movimiento inicial y final, que incluso podría relacionarse más bien con la velocidad de un cuerpo inicial y final, o cuánto varía la fuerza también con el tiempo. No necesariamente si este se desplazó o no, aunque para que haya velocidad tiene que haber desplazamiento, ¿verdad que sí? Pero no son lo mismo. Y en el caso de Albert Alejandro, que habló de la fuerza, tampoco es exactamente eso, porque aunque el trabajo está en función de la fuerza, puede haber fuerza sin haber trabajo, pero no puede haber trabajo sin haber fuerza. Entonces, no es solo la fuerza, necesita que haya un desplazamiento, por eso se necesita trabajo. Y eso es lo que llamamos tensión. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Claro, claro. ¿Se entendió, mis hijos? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, la clase pasada, hablamos de una división que existía, o de una clasificación, perdón,
que existía entre los dispositivos dependiendo del efecto que estos tienen en la tensión. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? ¿Recuerdan? ¿Cómo es? Repita. Había una clasificación, dijimos que veniendo de la definición de tensión eléctrica, que como dijo Luigi excelentemente, es la cantidad de trabajo requerida para mover una fuerza, ¿verdad? Siguiendo esa definición, había una tipología, una división que se podían hacer a los dispositivos dependiendo del efecto que tienen en la tensión cuando a través de ellos fluye carga eléctrica o pasa una corriente eléctrica. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Dijimos ¿No que eran, profe, los activos y pasivos? activos y pasivos, muy bien. ¿Alguno recuerda cuándo era activo y cuándo pasivo? José. Sí, yo no entré a la otra clase, pero yo estuve leyendo sobre eso. Eso lo Los activos son los dispositivos que son generadores o batería o pila, que son los que generan una tensión. Exacto. Y los pasivos son los dispositivos que consumen, o sea, no generan, sino consumen lo que se está generando. Puede ser una resistencia, un bombillo, y etcétera, etcétera. Exactamente, muy bien. Pero en el caso de los activos, aunque podemos decir que son los que generan energía, también existen una subdivisión que no solamente generan energía, sino que más bien controlan la potencia en base a una señal, a una corriente dada, a una señal dada. Sí, que también ahí están los capacitores, ¿cierto? No, los capacitores son pasivos. Porque mira cuál es la diferencia. En el caso de los pasivos, como usted bien dijo, solamente consumen energía. El capacitor consume energía hasta cierto punto, ¿verdad? Y luego entonces, si tú le quitas energía, le quitas la entrada, él te la suministra de forma controlada. Pero él, como que dice bruto, él no puede controlar ni la energía que tú le entras ni la que sale. Es simplemente como el tinaco, que la energía que usa es la gravedad para dejar caer el capacitor es más o menos parecido. Es como él te consume energía y te la puede suministrar, pero no te la controla. Como digamos que híbrido. Él no te la controla, podríamos decir, porque él sí te consume. Cuando él está cargándose, él te está consumiendo energía, ¿entiendes? Por eso se le considera pasivo. Ahora, hay otros dispositivos que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el transistor, que se consideran activos porque ellos controlan una señal de salida en función de una señal de entrada. Eso es un poquito complicado y por eso ya requiere que ustedes conozcan un poco más de lo que es el análisis de circuito eléctrico para poder llegar a ese punto. Díganos, José. Cuando usted se refiere a eso, una pincelada, eso es que el transistor es un amplifica una señal. Amplifica una señal, exacto. Eso quiere decir que en base a la proporción que vaya entrando, entonces te genera otra. Exactamente. Por eso él es activo. Tú le entras una señal de menor capacidad, digamos, una señal pequeña, pero la variación que tú le hagas, por pequeña que sea, en el otro lado, entre lo que llamamos, ustedes van a ver que se llaman colector y emisor, tiene la misma variación, pero con una señal de una potencia mucho mayor. Y eso es lo que se llama una amplificación. De hecho, los transistores tienen lo que se llama wow, se me fue el nombre, el beta, bueno, es un grado de amplificación que es con el que tú lo compras. Tú dices, bueno, yo necesito un capacitor bueno, se me fue el nombre, pero se le llama, se abrevia como beta. Microfaradio. No, factor de amplificación es como se llama. Así que tú lo pides. Un transistor tiene un factor de amplificación tal.
Y así, esa es una de las principales razones por la cual se compra un transistor u otro. Y por eso se considera un dispositivo activo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque eso tiene toda una teoría por detrás que debe ser conocida. No podemos adelantarnos a los acontecimientos. Otro caso, pues el caso más común o más conocido de dispositivo activo fue, como dijo José, perfectamente explicado, son los generadores de potencia. Por ejemplo, las baterías. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso del trabajo... sí, dígame, Ofri. Yo una duda, pero yo había leído que antes, cuando no estaban tan... cuando la batería no era un estándar, usaban capacitores como batería. Sí se puede usar un capacitor como una batería, porque acuérdate que el capacitor te almacena energía. No te puede almacenar una cantidad alta de energía. Bueno, se pueden hacer capacitores bastante grandes, pero no te la pueden mantener probablemente por el tiempo que te pueda mantener la energía sin degradarse, etcétera, etcétera. Pero básicamente sí te puede funcionar como un capacitor, como una batería. Incluso le puedo comentar que en los motherboard viejos, bastante viejos, ustedes ven que los motherboard normalmente tienen como una baterita pequeña que parece de reloj grande para mantenerte la configuración del BIOS, sí, eso, ¿verdad? Anteriormente tenía un capacitor, pero también la Xbox usaban capacitores de batería. Ah, mira, no sabía. Las primeras. No sabía que la Xbox usaba. Para que tú veas, y eso es relativamente reciente. Estamos hablando de que la Xbox... Pero eso traía un pequeño problema que... Se descargaba. Por eso lo reemplazaban con batería. No. Tú sabes que el capacitor tiene un ácido. Al tanto uso de usar la Play, como Visual Fin, se explotaban y quemaba parte de la tarjeta. Y ya era que cambiar tarjeta. Exactamente. Y eso es otro problema mayor. Aunque muchas baterías también tienen ácido. Aunque creo que las que se usan normalmente ahí son de litio, que ya no tienen otros temas. Sí, pero son más seguras. Exacto, son más seguras. Los capacitores tienen esa tendencia. Usted lo ve cuando se dañan. Muchas veces cuando tú lo estás usando, revienta. Exacto, se revientan o tú lo ves como que se inflan. Es así. Me ha tocado cambiar varios. Sí, exactamente, así he visto. Ah, pero mira, no sabía que la Xbox al principio usaba capacitor. Realmente. Bueno, continuemos, mis hijos. Vamos a ver lo que sería la presentación del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta antes de iniciar? Bien, pues vamos a iniciar. ¿Pueden ver el aula virtual? Sí. Sí. Bueno, pues como hablamos, hoy vamos a ver lo que son elementos activos y pasivos en un circuito. La imagen, pues se ven algunos dispositivos, que algunos son activos, otros pasivos. La guía, tenemos una lección, tenemos un cuestionario que tenemos que completar y un foro. Vamos con la lección. Esta lección es totalmente teórica, por lo que no tiene un valor al ser completada. Elementos activos y pasivos en un circuito. Esta lección describe los distintos tipos de elementos activos o pasivos que pueden aparecer en un circuito eléctrico o electrónico. Elementos de un circuito. Como ya vimos en clases previas, un circuito eléctrico es la interconexión de fuentes y consumidores de energía eléctrica en una trayectoria cerrada entre los cuales se produce un intercambio de energía. Las dos tipologías principales en las cuales se dividen estos elementos pues serán en activos y pasivos. Elementos activos. Los elementos activos son dispositivos capaces de generar una tensión o corriente. En una forma más general de decirlo, pues sería un campo eléctrico y suministrar potencia a una carga dada.
También se consideran elementos activos a aquellos que pueden controlar el flujo de electricidad. Las fuentes, tanto de tensión como de corriente, son considerados elementos activos. También algunos semiconductores son considerados activos debido a que su funcionamiento se activa al captar una cantidad de energía limitada de un circuito. Entre los más comunes están los transistores, las compuertas lógicas, entre otros. En esta etapa del curso nos concentraremos en los elementos de energía, en las fuentes de energía como elemento activo. Lo principal aquí, mis hijos, es que ustedes tienen que entender que la diferencia entre un elemento activo y uno pasivo es que cuando la carga fluye a través de ellos, en el caso de un elemento activo, se le va a aumentar la cantidad de energía. Recuerden que el trabajo es una forma de transferencia de energía. Entonces, si hubo una elevación de tensión, debe necesariamente haber una elevación, un trabajo positivo, ¿verdad? Un trabajo mayor que el que tenía al introducirse a ese dispositivo, porque la carga será la misma, la que entre y la que salga. Por eso, esa es la forma principal de ver lo que son un elemento activo. Es un elemento que al fluir la carga a través del mismo, tiene una ganancia de energía. Bien, ¿se entiende, mis hijos? No puedo verlo. Sí, profe. Sí. ¿Quién Okay. quería levantar? José, ¿quería decir algo? Sí. Profesor, Sí. si hay un aumento de ganancia de Una corriente, ganancia. ¿cierto? De energía, no necesariamente de corriente. De energía. Digamos que en una pila, si hay un circuito, ¿cómo sería la ganancia ahí si la pila va perdiendo carga? Acuérdate que lo que está, de hecho, haciendo que esa, lo que está causando el movimiento de esa carga es esa pila, si tú nada más la tienes a ella. ¿Entiendes? Ok. En dado caso que hubiera un generador, estaría aumentando la carga que existe más la del generador. Exactamente. El tema con la batería, como tú mismo dices, es que con el tiempo ella va a comenzar a descargarse, pero mientras ella esté conectada, ella va a aumentar la energía de esas cargas. Lo único que va a llegar un momento que puede aumentarla menos, va a comenzar a decaer. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de eso. Ok. Sí. Ok, fuentes de energía. Fuentes de energía. Estos elementos activos tienen como función energizar los circuitos eléctricos o electrónicos. Estas suelen clasificarse en fuentes de tensión y fuentes de corriente, y a su vez en fuentes independientes y fuentes dependientes. Aquí tenemos una imagen de batería. Fuentes independientes o ideales de tensión. Este es el caso, como dijo José, de lo que son vamos a suponer la batería como la que se vieron ayer. Son fuentes independientes o ideales de tensión. Son aquellas fuentes que mantienen el mismo valor de tensión, sea constante o variable, entre sus terminales, independientemente del valor de corriente que salga por esto. Aquí hay algo que podría parecer una incongruencia, ¿verdad? Porque si tú me dices que si mantienen el mismo valor de tensión, ¿cómo yo voy a puede ser constante y cómo puede ser variable? Si es variable, pues no es el mismo, ¿verdad? Pues a lo que se refiere es, en el caso de la corriente alterna, ¿verdad? La corriente, es que te mantiene el mismo valor de tensión en ese rango, ¿no? Vamos a suponer, si tú tienes una fuente que es más o menos 120 voltios, ella te va a mantener, o va a intentar mantener, porque esa es la palabra y la realidad, ese mismo valor de tensión independientemente de la carga que tú le pongas. Claro, en el caso teórico, se supone que no importa la carga que tú le pongas, ella va a mantener su mismo valor de tensión. En la realidad, esto debe estar sujeto a unos márgenes. Necesariamente, si tú le pones una carga muy por encima de la capacidad de esta fuente, pues obviamente va a tender a bajar la tensión e incluso va a tender a dañarla también.
¿Se entiende? Sí, ahí yo estaba confundido también con eso. No, es que llama confusión, porque tú dices, bueno, ¿cómo que mantiene el mismo valor? Y entonces aquí me habla de variable, no tiene sentido. Pero es que te mantiene el mismo valor en el mismo rango, como quien diría, porque en el caso de una variable puede subir a más 110 y menos 110, ¿no? Digamos que yo tengo, profesor, un power supply, y ese power supply da 100 voltios. Ajá. Pero yo no lo estoy usando en una computadora, sino lo estoy utilizando para conectar, digamos, un motor de 120. Él va a estar trabajando con los 100 que da o hasta dañarse, aunque le estoy exigiendo más de lo que da. No necesariamente va a ser así. Mira, si tú el voltaje, él te va a dar el mismo voltaje, ¿qué va a pasar? Ese power supply va a tener una capacidad. ¿Te acuerdas que hablamos de potencia? Que debía ser la pregunta al principio. Hablamos de potencia en la clase pasada. Sí. Acuérdense que la potencia era la capacidad que tenía de transferir que tenía un sistema de transferir energía en un tiempo determinado, ¿verdad? Ese power supply que tú tienes, que probablemente trabaje a 100 voltios, aparte de eso, como característica, él te va a decir que tiene una potencia X. Probablemente que tiene una potencia de 500 vatios, por decirlo así, o un kilo, por decirlo así, ¿verdad? 1 kilowatt, son 1000 watts. Ahora, ¿qué sucede? Mientras tú lo mantengas por debajo de 1000 watts, él va a mantenerte ese voltaje sin mucho problema. Ahora, si tú tratas de llevarlo muy cerca de los 1000 watts o incluso le pones una carga por encima de eso, él va a comenzar a calentarse y probablemente se dañe, no lo va a aguantar porque el voltaje él va a tratar de mantenerlo. Pero para dar la potencia que te está exigiendo esa carga, tú sabes que la relación voltaje-corriente no va a ser la misma. Entonces va a haber una capacidad que él no te la va a aguantar. Tal vez puede intentar mantenerte el voltaje por unos instantes, pero luego entonces va a fallar. De que llega al límite revienta. Va a fallar, exactamente. Hay máquinas, yo creo que le dije el caso del transformador, pero son muy raras, que pueden trabajar un poquito por encima de su capacidad, por un tiempo, porque el transformador te puede trabajar un poco por encima de su capacidad, tal vez 5% por encima, pero como quiera va a tender a calentarse. Ahora, la diferencia con un transformador y otro tipo de máquina es que el transformador te puede aguantar eso un tiempo, no muy largo, digamos, te puede aguantar tal vez un par de horas, incluso días, pero eventualmente va a fallar porque va a comenzar a calentarse más de lo que debe y entonces ya va a comenzar a dañar el aislante de los conductores. Eso producirá cortocircuito y eventualmente va a quemar el transformador. Pero ese es un caso. La mayoría de los incluso, y una batería, por ejemplo, también, la batería va a hacer lo mismo. La batería va a tratar de mantener el mismo voltaje, pero si tú le pones más carga de la cuenta, ella va a tender a bajar. Y al punto de que se va a descargar mucho más rápido, va a fallar, etcétera, etcétera. Pero dentro de un rango sí se puede considerar que es una fuente independiente. O sea, que manteniendo, si tú le pones, vamos a suponer, 1 ampere o 0.5 ampere y le pones 3 amperes, si está dentro de su capacidad, ella va a mantener el mismo voltaje. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Estos son los símbolos de la fuente independiente de tensión. Estos son para corriente directa. Este es para corriente alterna. La diferencia de potencial o tensión generada por estos dispositivos, la fuente independiente de tensión, es llamado fuerza electromotriz. Eso ya lo habíamos visto en el laboratorio, lo que están conmigo. Características tensión-corriente. Esto es lo que le digo que es teórico. Para este tipo de fuente, la característica tensión versus corriente es una línea recta. Por tal razón, para cualquier valor de corriente, la tensión mantiene el mismo valor. Esto, como le dije, es teórico. Se supone que para una fuente independiente de corriente, yo podría exigirle de tensión, yo podría exigirle una corriente infinita. Esto puede subir hasta el infinito y me va a mantener la misma tensión, pero eso en la realidad no es así. Pero se supone que dentro del rango sí se mantiene independiente. No importa la corriente que yo le exija, se va a mantener con el mismo valor de tensión. Esto, disculpen,
esto nos genera un tema. Más adelante, cuando estemos viendo lo que son análisis de circuitos, vamos a ver algunos métodos y uno de ellos son los métodos de malla y nodo. Ahí ustedes van a ver, o les voy a recordar una nota que les voy a decir ahora. En una fuente independiente de tensión es imposible conocer exactamente cuál es la corriente que fluye a través de ella. ¿Por qué? Porque su misma curva característica me dice que independientemente de la corriente que fluye, la tensión será la misma. Entonces, como no hay una relación, realmente no hay manera de yo saberlo. Entonces, para eso se requiere hacer un cálculo externo a la fuente independiente de tensión. Esto ahora no les exijo que lo entiendan, pero sí lo van, le voy a recordar en unas semanas este mismo tema, simplemente para que vean de dónde viene. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto, continuamos. Fuentes independientes o ideales de corriente son aquellas que entregan el mismo valor de corriente, sea constante o variable en el tiempo, sin importar la tensión exigida entre sus terminales, o lo que es lo mismo, sin importar la carga conectada entre sus terminales. Esto es más o menos lo mismo, pero a la inversa. Aquí se va a mantener la corriente, es una fuente que te mantiene la corriente, sin importar la diferencia de potencial que tú le conectes, que tú le exijas. Estos son los símbolos de las fuentes independientes de corriente. Este es el que más se usa normalmente para hacer cálculos, ¿no? Y este es un símbolo que se usa en simuladores, pero ambos son lo mismo, son fuentes independientes de corriente. La curva característica, miren que es prácticamente la opuesta a la anterior. Tenemos una corriente que se mantiene constante sin importar la diferencia de potencial. Y al igual que la anterior, se supone que la corriente, no importa, yo puedo exigirle una diferencia de potencial, una tensión infinita, y ella me va a mantener la misma corriente, y eso tampoco es verdad. Observe que la diferencia de potencial entre los terminales de una fuente de corriente, esto es el mismo tema que le comenté anteriormente, pero con la fuente de corriente, es un valor indeterminado. Es por ello que no se permite utilizar un camino que contenga una fuente de corriente para determinar la diferencia de potencial o voltaje. Si se desea conocer la diferencia de potencial entre los terminales de una fuente de corriente, debe utilizarse un camino externo que conecta los terminales de las fuentes de corriente en cuestión. Igual esto lo van a ver más, van a entender su razón o van a ver para qué es esta nota cuando estemos haciendo análisis de circuitos. Fuentes dependientes son aquellas fuentes cuyo valor depende del valor de tensión o corriente en otras partes del circuito. Estos son los símbolos. Por ejemplo, A y B son fuentes dependientes de corriente y C y D son fuentes dependientes de tensión. ¿Cómo funcionan estas fuentes? Pues básicamente, si ustedes se fijan en A y B, tenemos K y G que son constantes, que vienen dadas por la construcción de la fuente, ¿no? Mientras que el producto por el que se multiplican, en el caso de este IX o BX, son valores de corriente o de voltaje en otro punto del circuito. Por ejemplo, si yo puedo controlar estas fuentes con un potenciómetro, una resistencia variable o algo en algún punto en otra rama, y a medida que yo produzco una variación en la corriente, por ejemplo para el caso de A, entonces la fuente dependiente va a generar en base a esta variación. Tiene una constante y entonces lo que va a hacer es que lo va a multiplicar por esa variación en la corriente que hay en esa rama que yo estoy usando como referencia.
Estas son las que podemos ver como fuente variable. Que ustedes han visto que tienen un valor ya sea de tensión o de corriente, por lo general de tensión, que tú puedes ir variando el valor de la tensión, por lo general con un potenciómetro. Eso interiormente lo que tiene es un circuito que se controla como le estoy comentando, con una referencia de un valor de corriente o de tensión en otro punto del circuito, pues maneja esa fuente. Lo mismo para la fuente de tensión. Tenemos K y R, que son constantes, que vienen dadas por la construcción del circuito, de la fuente, y Bx y Rx, que son los valores que pueden variar en función de voltaje o corriente en otro punto del circuito. ¿Se entiende, mis hijos? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Por ahora no. Ah, pues perfecto. Bien, aquí como les había comentado, A y B son fuentes dependientes de corriente y C y D son fuentes dependientes de tensión. Elementos pasivos. Ya estos elementos que los hemos visto. Los elementos pasivos son aquellos que no generan, no amplifican, ni tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. Ejemplos de componente eléctrico pasivo son pues los condensadores, las resistencias, los inductores, transformadores, etc. Si ustedes se fijan, prácticamente los hemos visto, lo principal, estos tres. Hemos visto la resistencia, les comenté cómo funcionan los inductores y los condensadores, ¿recuerdan? En el caso de los inductores hablamos un poquito también del transformador. Para esta asignatura nos concentraremos en las resistencias. Más definiremos brevemente los capacitores y condensadores y los inductores o bobinas. Esa parte ya la hicimos. ¿Recuerdan cómo funcionaban uno u otro? ¿Quién se acuerda cómo funcionaban, por ejemplo, los capacitores? Levantando la mano. Repita por un chin que no se perdió el audio. ¿Quién recuerda cómo funcionaban los capacitores? ¿No se acuerdan? Lo vimos en una presentación previa. Vamos a ver, alguien que no sea José, que ha participado mucho hoy. Vamos a ver. Roberlin Rosa. Roberlin de la Rosa, perdón. Roberlin. Parece que no puede conectarse. Rubí Esther. Ok, profe, bueno, se usa brindando corriente directa o también puede ser de máquina para que entre en potenciales positivos o negativos. Y se conecta mediante un cable en el terminal del negativo en una máquina, o sea, de la máquina a una placa y el terminal positivo a otra placa. Muy bien. ¿Y qué efecto tiene, por ejemplo, el capacitor en una variación brusca de una señal de corriente, por ejemplo, o de tensión? ¿Recuerda? Vamos a ver, Richard Antoine. Bueno, profesor, una variación con el capacitor, si baja, el capacitor descarga para compensar esa bajada de corriente. Muy bien. Y si sube, él retiene. Muy bien. O sea, básicamente él filtra un poco esa filtra señal, y mantiene en sí lo que él hace es que mantiene la corriente estable. Muy bien. Prácticamente, o el voltaje que se va lo mantiene estable, que si por ejemplo son 3 voltios y él almacena, vamos a decir 5 en este caso, y llegó de 1, él manda los dos faltantes. Muy bien, excelente.
Excelente, señor Antoine. Muy bien. ¿Y quién recuerda sobre la bobina o el inductor? Que explicamos también más o menos cómo funcionaba. ¿Recuerdan? En Manuel Lagares. En Manuel Lagares, ¿nos escucha? Parece que tiene un problema el señor Lagares. Vamos a ver a quién tomamos. Giovanni, díganos usted. Yo creo que usted hoy no ha hablado. Bueno, profe, la bobina vendría siendo un elemento pasivo que la función de él sería coger cierta cantidad de carga eléctrica y transformarla en un campo electromagnético. Muy bien. Para evitar el paso de energía o interferencias o ruidos eléctricos. Muy bien, excelente. Más o menos, ¿cómo él produce o cómo él filtra esa interferencia eléctrica? ¿Cómo él mejora esa señal? ¿Recuerda cómo era? Mejorar. Sí, o sea, estamos hablando de que, como usted mismo dijo, él filtra la señal de manera que haya menor ruido, ¿no? ¿Recuerda más o menos cómo funcionaba eso? Si no me equivoco, viene un material que está rodeado por un material de cobre, el cual pasa electricidad y este produce un cierto campo. Un campo magnético. ¿Y qué produce? ¿Qué hace que ese campo magnético filtre eso? Ya Rubí. El cobre, profe. No es tanto el cobre. Lo que pasa es que recuerden que ese campo magnético que generó una corriente por el paso de la corriente, ese mismo campo magnético a su vez genera una corriente que es contraria a la que generó el campo. ¿Recuerdan eso? Entonces al final lo que tenemos es una diferencia de esas dos corrientes. Por eso también se opone al paso de la corriente. ¿De acuerdo? Y por eso también produce una caída de tensión. ¿Se entiende, mis hijos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Pues entonces vamos a continuar. Excelente. Albert, ¿quería decir algo? No, porque se me quedó abierto. Ah, muy bien, no hay problema. Muy bien. Bueno, como ya ustedes saben, esos son los símbolos. Creo que lo habíamos visto, por lo menos en el laboratorio. Primer caso, pues es la resistencia. Que las resistencias son dispositivos con el único objetivo de oponerse al paso de la corriente eléctrica a través de ellos, generando con esto una caída de tensión proporcional a su capacidad en ohmio y a la cantidad de corriente que circula a través de los mismos en amperes. Siguiendo pues la ley de Ohm, la cual será vista en la clase que va después del parcial. Los símbolos son los siguientes, pues este o este. Pueden ser usados uno u otro. La característica tensión corriente es la siguiente. Si ustedes se fijan en un resistor, la constante de ellos es su capacidad en ohmios, pero a medida que aumenta la corriente a través de este resistor, la diferencia de potencial también aumenta, la caída de tensión. Por eso se dice que es directamente proporcional, y eso es lo que llamamos la ley de Ohm, que lo veremos más adelante. Otros elementos pasivos, pues ya los vimos. Tenemos los condensadores o capacitores. Tienen una gran capacidad de almacenamiento de energía que más tarde puede destinarse para establecer una corriente en el tiempo que dure la descarga de los mismos. El símbolo es este.
Y esta es su curva característica, la cual es llamada diente de sierra. Tenemos las bobinas o inductores. Una bobina crea a su alrededor un campo magnético capaz de evitar que, al ser atravesada por una corriente eléctrica, la intensidad de la misma cambie de forma repentina. Este es el símbolo de la bobina. Y esta es la curva característica. Si ustedes se fijan, ella busca cómo aplanar siempre el campo magnético a medida que la corriente va aumentando. Y mis hijos, pues con esto terminamos lo que sería la lección sobre elementos activos y pasivos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. Mis hijos, pues entonces una cosa. La próxima semana tienen el primer parcial. Este primer parcial será el sábado, no de esta semana, sino de la próxima, desde las 12 del mediodía hasta alrededor de las 8 de la noche. Tienen un único intento, por lo cual tienen que estar en un sitio con energía estable y eso, porque luego que entran, si salen o se cae la comunicación, el sistema entenderá que ustedes ya completaron ese intento. Es un examen de selección múltiple bastante sencillo. Ustedes lo hacen en 10 minutos, pero tienen 40 para hacerlo. Ahora, una vez entren, tienen que completar eso antes de que se acabe el tiempo. Tienen para entrar, como les dije, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. 8 y pico. Pero, dígame, Rubí. Del mismo jueves, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Del jueves, usted dijo, No, ¿verdad? va a ser el sábado, no el jueves. Lo que pasa es que tengo varios grupos y para evitar Ok. que haya demasiada filtración de información, que siempre la hay, pero bueno, se maneja un poquito más, lo vamos a coger todos juntos. El sábado, pero si ustedes se fijan, el rango de tiempo es bastante amplio. Tenemos desde las 12 hasta las 8 de la noche para hacerlo. Parcial. El parcial, exactamente. Por tal razón, el jueves que viene no hay clases, es para estudiar. Ustedes tienen entonces el parcial el sábado. Mafio, ¿quiere decir algo? En caso de que a uno de nosotros se le vaya la luz en medio del examen, ¿qué se haría en ese caso? Bueno, tratemos de que no se te vaya, pero en caso extremo de que te pase, pues tú me informas para ver qué yo puedo hacer, si puedo habilitarte otro intento para el examen y eso, pero traten de que eso no pase. Está bien, está bien. Bueno, Hubiera sido un amigo mío, pues. Se me cortó, que usted está hablando del examen. No, lo que decíamos era que era no el próximo sábado, sino el de arriba, pero va a ser el sábado desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Y que el jueves entonces no hay clases, no hay reunión, porque no que no hay clases. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces sería el otro sábado, ¿no? No este sábado, el que sigue. Si no, déjame ver qué sábado para ser exactos. Sería el El sábado. sábado 26 sería, ¿correcto? No, 19. Sábado 19. Ok, sábado 19. Exactamente. Ok. El próximo sábado el 12, el 19. Ok. Bien. No hay problema. Como les dije, pueden hacer los cuestionarios. Profesor, ¿y el de laboratorio en este caso? El ¿no del habrá? laboratorio, la idea que yo tenía era hacerlo en la mañana del mismo sábado. Sin embargo, varios compañeros tienen clase y así que lo voy a hacer. Vamos a tenerlo también el sábado, pero lo voy a abrir desde la mañana, también hasta las 7, 8 de la noche, para que tengan el día para hacerlo también. Ok, profe, es el mismo 19, ¿verdad? El mismo día va a ser, exactamente. Ok. Ok. Ahora, profesor, y si usted lo pone, o sea, los dos, en este caso, los dos del mismo cosa, que se cierren, o sea, que usted lo abra en la mañana y cierre en la noche, ya en eso de las 11 aproximadamente, porque sé que... No, de las 11 no, van a cerrar alrededor de las 9, pero le digo hasta las 8 porque ustedes tienen 40 minutos para hacerlo, pero si tú entras
Está como hasta las 8:59. Si tú entras a las 8:50, el examen te va a dar 10 minutos para hacerlo, él no te va a dar los 40. Por eso normalmente le digo una hora antes, no, está hasta las 8. Cuestión de que si ustedes entraron a las 8 puedan completarlo. Entiendo. Pero esa es la idea. Ya yo me imagino que ustedes entienden la temática del Moodle, porque tenemos 2 años ya en pandemia, ¿no? Es usted entrar, tratar de estar, por eso lo pongo amplio, para que puedan buscar un sitio que no le falle el internet y cosas, y que puedan hacer su trabajo tranquilo. Bien. Pero sí tiene un límite de tiempo y un único intento. ¿Alguna otra pregunta? El del laboratorio será el mismo día, ¿verdad? Sí, el mismo día, como le dije, pero empezando de la mañana. Que uno abre antes que otro. Exactamente. Si tú haces el de laboratorio en la mañana, pues ya tú te olvidas de eso y ya a partir de las 12 tú haces el de teoría. ¿De acuerdo? ¿Entendido, profesor? Claro, profe. Sí, profe. Muy bien, mis hijos, pues entonces nos veremos ya, sería no el próximo jueves, sino el de arriba. ¿De acuerdo? De acuerdo, cuídense. Cuídense, cualquier cosa estamos por el grupo, pueden escribirnos, cualquier detalle, y recuerden que pueden hacer los cuestionarios, lo pueden hacer para estudiar, tantas veces como les sea como quieran. Exactamente. Ok. Muy bien. Gracias. Pues pasen buenas, mis hijos. Nos vemos la próxima. Pregunta. Gracias, profesor. Profe, tengo una pregunta. Díganos. En el examen es posible que salgan algunas preguntas de los cuestionarios que hemos tomado. Es posible. Pero recuerda que el examen que te va a tocar a ti probablemente no va a ser el mismo que le va a tocar a Giovanni. Porque las preguntas, primero, salen al azar. Segundo, no, aunque hay preguntas que probablemente ustedes hayan visto, sí necesariamente van a haber otras preguntas. Ok, gracias por la duda. Vamos a ver otra vez, profesor. Vamos a ver de una vez la revisión, en este caso, o el porciento que sacamos directamente. Me parece que sí. Me parece que inmediatamente tú lo terminas, te dice cuánto tú sacaste, sí. Ok. Gracias. Lo que no te va a decir es cuáles tú tienes mala y cuáles no. Tú no puedes ver la revisión. Pero sí vas a poder ver la nota. Ok. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, mis hijos. Nos vemos la próxima. Pase buena, profe. Igual. Igualmente, profesor.